Quiérete. Hoy es 2 de octubre de 2023. Ουδεμία η ζωή. Η ζωή δεν είναι κάποια y κάποιος. Es decir, la vida no es alguien. Είναι μάλλον η ζωή ένα τι. Μια πύρα που ζωογονεί. La vida no es más, entonces, o es más bien algo, una experiencia que vitaliza, que hace vida o que se expresa en vida. Como fuere, la vida no es alguien y por lo tanto no tendría que andar enseñándonos algo, lo que implicaría reducir a la vida a las lógicas de lo humano y de su lenguaje, a las lógicas del sentido de lo metafórico y de lo metafórico atravesado por lo vero, o más bien, o de lo vero producido o produciendo lo metafórico produciendo lo vero. La vida no es alguien que debería andar enseñándonos nada, pero nosotros, que somos seres delirantes de lo verdadero y que atravesamos esa experiencia de lo verdadero o tratamos de atraparla a través de la metáfora del discurso, sentimos que aprendemos algo de ella o que debemos aprender algo de ella y por lo tanto la hacemos alguien, algo, dioses, providencias, intenciones, vigilancias, karmas, dharmas, etc. Deliramos con que la vida entera es productora de sentido. Y sí, es verdad, para nosotros la vida no es más que sentido. Nuestro error consiste en creer que por fuera de nosotros ese sentido metafórico existe. Como fuere, no importa todo lo antedicho, la vida no es alguien. Le conferimos el lugar de alguien y la estatuimos pues como un mensaje. Un mensaje para nos, que nos incumbe, y de hecho nos incumbe. ¿A quién más le incumbe la vida sino a nos? A cada quien que sí es alguien, suponiendo que hay alguien en la vida, en los dioses, etc. Eso que somos no puede ser más que deseoso. No podemos dejar de desear. Lo humano es deseoso. Somos fundados en el lenguaje y una de sus consecuencias, no la única, es la aparición del deseo. Pedimos aquello que jamás vamos a encontrar, que jamás encontraremos. Y esa esperanza la llamamos deseo. Y a esa tragedia la llamamos deseo. Sentimos que hemos perdido algo y que debemos recuperarlo. Y a ese delirio trágico y cómico lo llamamos deseo. No podemos dejar de desear. Y por eso una de las máximas iluminaciones o uno de los máximos entendimientos a los que podemos llegar en la vida quizás sea el del dejar ir. Dejar ir, o el de la privación, estéresis, que quiere decir simplemente privarse de, quiere decir aquí saber que no porque se anda deseando, ni el universo, ni ese alguien que uno cree que es la vida, va a acomodarlo todo para que uno se satisfaga con eso que desea. Y las distintas religiones, las distintas posturas filosóficas, básicamente han atacado a esa posición deseante o deseosa del ser humano. Algunas, en su estado, digamos, más infantil, más delirante, dicen
deséalo con fuerza, que el universo te oye porque es alguien y acomodará todo para que tú lo tengas. Antes se decía que más o menos eso eran los dioses, se los podía sobornar, se les podía hacer exvotos, se podía tener cierto tipo de vida para que luego los dioses o Dios obraran en consecuencia como en una transacción. Dios, yo te obedecí, o dioses, yo os obedecí, ahora dadme lo que me merezco por haberos obedecido o por haber ritualizado esto de determinado modo o porque os he ofrecido estos exvotos. Está el otro extremo, que ya no es el extremo de serás satisfecho, sino el extremo, por ejemplo, de los budistas de sufres porque deseas, elimina el deseo. El de los estoicos que dicen sufrimos no por las cosas, sino por la opinión que tenemos sobre las cosas y por la manera en que deseamos. Por lo tanto, sé consciente, dirán los estoicos, de cómo deseas, qué está en tus manos, qué no está en tus manos, cómo andas deseando y cómo andas significando. Es decir, que no tiene por qué llegar la satisfacción nada más que porque tú deseas. Todas las creencias oscilan entre atacar el deseo y acatar de manera extrema el principio de realidad, eso que Freud llamó el principio de realidad en alguna parte de sus obras, entender que no todo es deseo y de que la tragedia humana está en desear y no poder obtener así obtenga cosas, o en no poder satisfacerse aun cuando obtenga cosas. Y están las otras posturas que siguen soñando con la satisfacción, sea porque si deseas con mucha intensidad el universo, los dioses, la providencia, te escucharán y modificarán todo para que obtengas algo, o la solución a la que llegan otras religiones es, bueno, mira, aquí no se satisfacen las cosas, se satisfacen en otra parte, no te preocupes, en un mundo opuesto. Pero hay satisfacción, eso sí, si obedeces. O habrá satori, habrá iluminación, habrá nirvana. Bueno, en últimas creo que aprender a vivir es aprender a tomar una posición ante el deseo o padecer las posiciones ante el deseo. Yo creo que aprender a vivir y la máxima enseñanza que nosotros mismos estatuimos en la vida, no porque la vida sea alguien para enseñarnos, es la de aprender a aceptar los límites del deseo, que sigue siendo una dificilísima enseñanza para nosotros, porque no podemos dejar de desear, como no podemos dejar de respirar. Y quien logra atacar al deseo, quien logra obturar al deseo, o alcanza el nivel de la piedra, aunque disque gozosa, dicen los budistas, será el nirvana, creo que es más bien una ilusión, creo. O alcanzar el nivel de la desesperación y la huida. Si no puedo desear, solo quiero huir, solo quiero redimirme en un lugar donde no sea porque no se puede desear. Bueno, lo que quiero decir es que aprender a vivir es también aprender a dejar ir. A dejar ir la insistencia en el deseo, aunque no podamos dejar de desear, esperanzarnos. Pero a la brava, si no lo hacemos, la vida nos lo enseña, nos va quitando fuerzas en el cuerpo, y cuando queremos correr como corríamos cuando teníamos 20 años, pese al ejercicio que hagamos, el cuerpo se deteriora. Los seres amados mueren o parten, los amigos mutan y se van. Aquellos en quienes hemos depositado el amor y toda esperanza nos sorprenden en algún punto, nos desencantan en algún punto, y nosotros a ellos. Y si abrimos los ojos,
La madurez implica en dejar ir. Y si uno no lo sabe, la vida a la brava, no la vida como alguien, sino las experiencias de la vida, le van a uno mostrando a la brava que uno no puede retener, que el cuerpo se deteriora y no podemos retener la juventud ni la vitalidad. Lo mismo pasará con la cognición y con las experiencias cognitivas. Uno se va deteriorando cognitivamente. De que lo que deseamos por fuera de nosotros, objetos, personas, situaciones, no se da porque lo deseemos, o si las hemos obtenido, se van rápidamente, o nos percatamos de que eso que soñábamos que esas cosas eran o esas personas eran, no eran tales. Aprender a dejar ir es la manera en que, o por convicción filosófica, o por experiencia, o por fuerza, aprendemos. Y creo que todo eso no es más que una preparación, no libreteada por la vida porque no es alguien, pero creo que ir aceptando ese dejar ir el cuerpo, dejar ir la cognición, dejar ir el anhelo por los objetos, dejar ir las fantasías por las personas y por las situaciones. Son una preparación para poder vivir de un modo frugal, de un modo, voy a usar la palabra humilde, pero es que tiene ya tantas connotaciones por tantos milenios, la humilitas, pero semnótita, no sé cómo llamarlo. Llamémoslo frugalidad por ahora. Litotita, litotis. Frugalidad, no semnotita, sino litotis. Aprender a vivir con litotita, con frugalidad, que en últimas es una preparación consciente o inconsciente para en algún último punto dejar ir la vida. En el momento de morir, que además es una suposición para todo vivo, porque la va atestiguando en los demás, pero cuando uno sabe, uno presiente su propia muerte cuando se ve en el espejo y empiezan a aparecer canas, o cuando uno tenía 5 años y de repente ve que tiene 18 y está hermoso. Esa hermosura es evidencia de que estamos mutando hacia la muerte. Es decir, incluso la belleza es evidencia de la finitud. El niño tenía 5 años y era hermoso, de repente tiene 18 y está en el pleno vigor de sus fuerzas. Pero significa que está en un camino, se está estirando hacia dónde. Hasta esa hermosura es evidencia. Pero son más evidentes para nosotros por la manera en que significamos la cosa, las canas, las arrugas, la ausencia de flexibilidad en el cuerpo. El joven no suele entender su juventud como evidencia de la muerte, es decir, como evidencia de la vida. Solamente la siente como evidencia de su poder, de su afianzamiento, y está bien. Madurar implica alcanzar la amargura o la perspicuidad de esa sapiencia, de ese conocimiento, de esa ciencia. Dejar ir, o por deseo, o por experiencia, o a la brava, es la manera en que la vida nos prepara para la vida, insisto. Es una manera poética de hablar porque la vida no es alguien, pero en que significamos a la vida como una preparación, lo que podríamos llamar madurez, pero sí, la madurez al menos para mí no es biológica, la madurez biológica es lineal, son graficaciones. Camina hacia la muerte, es el intento, el cuerpo se va descomponiendo, los átomos se van soltando, van cambiando de lugar, la muerte es la plena descomposición, pero otra vez al azar de átomos que se conjuntan y se separan, pero mientras está lo vivo a la humana, mirando y significando su existencia, algunos podemos sentir que la vida es un saber dejar ir, que de algún modo es una resignación, porque no somos sino deseosos. ¿Cómo se aprende a dejar ir y cómo se aprende
a soltar la omnipotencia del deseo o a tomar una posición ante la omnipotencia del deseo. Yo no lo sé exactamente, pero creo que es más a fuerza, más a punta de defraudaciones, de dolores. El amor es la iluminación al alcance de cualquiera, como decía Fernando Savater, creo que en su tesis doctoral sobre Cioran. Creo que era ahí, no me acuerdo, pero sí sé que es de Savater. El amor es la iluminación al alcance del vulgo, si abre los ojos. Y no por lo hermoso que pueda sentirse inicialmente, sino porque siempre nos lleva a la defraudación. Y la defraudación es una gran enseñanza para quien abre los ojos. Es aprender a dejar ir. Y aprender a dejar ir es aprender a vivir. Y en últimas, también en algún momento saber que también hay que dejar de irse. Hay que dejar irse. Algunos lo hacen a través de los discursos de las trascendencias, de los mundos póstumos, pero incluso el impío, que no crea en nada ulterior ni en providencias, es que no se le está preguntando, cuando uno va a morir, nadie pregunta, ¿quieres morir? Porque la vida no es alguien y la muerte no es algo. Acontece, es la ananki, es lo anankeon, es el imperativo por excelencia. La muerte se impone. Y por eso, quien ha sido arrojado a la vida ha sido arrojado a la muerte. Pero en ese saber dejar ir, también algo de la vida se puede. Con cierta amargura en la mirada, con cierta perspicacia en la mirada. Quizás desde este punto de vista, el deseo no lo es todo, aunque es a toda hora para nosotros. El deseo no lo es todo, aunque sea un constante empuje, aunque sea una constante ilusión de una accesibilidad al todo. El deseo cree que puede volver al todo, que puede ser el todo, que puede tenerlo todo, que puede hacer apocatástasis. No puede, por muchas condiciones que no explicaré aquí, que tienen que ver con un objeto perdido, que se instala como real pero que nunca se perdió, etcétera, etcétera. Aunque el deseo sea para el deseoso el todo y no pueda huir de su deseo y de sus fantasías deseosas, hay una imposibilidad, hay un límite para el deseo, hay un límite para lo que no es más que parte. Y uno o, o alcanza cierta ciencia, cierta gnosis, con meditación luego de las experiencias, porque la meditación consciente no alcanza para ello, son los desamores, los cambios en la vida, las tribulaciones, las traiciones, los que hacen que uno vaya entendiendo la brava cosas. No es a través de la intelección que uno llega primero. Uno llega primero a una gran sapiencia después de haber llorado un amor y después de llorar muchas veces distintos amores. Uno se va dando cuenta de qué es lo que desea, cómo lo desea, qué es lo que repite. ¿Qué es lo verdaderamente eterno o qué es lo verdaderamente temporal, fugaz, fugaz? ¿Cuáles son las eternidades que uno pide siendo uno un ser fugaz? No somos más que perentoriedad. Transitoriedad, perentoriedad del deseo y transitoriedad de la existencia. Sombra de una sombra, efímeros, decía Píndaro. Primero las experiencias de la vida que no son sino estérisis, nos van quitando cosas, nos van quitando cosas, nos van quitando cosas. Los amados mueren, los familiares mueren, los amados nos traicionan, los amigos mutan, los amigos se van,
las cosas que uno quiere no se dan porque uno las quiere, aunque uno sueñe que porque puede desearlas un poco más intenso, el universo da cosas, o suponiendo que todo pasó para luego tener lo demás, bla, bla, bla. Bueno, lo que quiero decir es que o a través de la experiencia, o a través de la meditación, o a la brava, la vida nos quita la vida. Y la vida no es alguien, esto es un modo poético de hablar, no puedo sino hacer hipálages. En megamácima, histéresis. Una gran enseñanza, la privación.